En consideración, los diputados y diputadas que estén de acuerdo con aprobar el acta leída por secretaría, sírvanse a indicarlo con la señal de costumbre. Aprobada por unanimidad. Ciudadano secretario, sírvase a dar lectura a la cuenta. Cuenta. 1. Comunicación suscrita por el presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Guaidó, remitiendo decreto de estado de alarma. Tiene la palabra el diputado. Lectura, disculpe, secretario. Amigos de Te lo Cuento News, estamos en vivo desde el Palacio Federal Legislativo, la sede de la Asamblea Nacional de Venezuela, cuando inicia la sesión extraordinaria convocada para este lunes 11 de marzo con el objetivo de debatir el colapso eléctrico y la paralización de Venezuela producto del apagón registrado desde el jueves 7 de marzo que afecta todavía a buena parte del país. En este momento se están leyendo el orden del día para proceder a dar inicio a esta sesión. Manténganse conectados para ver los anuncios que prometió Juan Guaidó para esta sesión extraordinaria del día de hoy. El mencionado decreto es remitido a fin de ser presentado y discutido por la plenaria de dicho cuerpo legislativo de conformidad con las normas constitucionales y legales aplicables. Atentamente, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. De lectura el decreto, ciudadano secretario. Presidencia encargada de la República Bolivariana de Venezuela. Decreto número 2. Desde marzo de 2019. Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. 7, 338 y 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo previsto en el artículo 14 del Estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República de Venezuela y con lo previsto en los artículos 8 y 15 de la Ley Orgánica sobre los estados de excepción, considerando que la grave situación que vive el país como consecuencia del colapso del sistema eléctrico nacional que mantiene sin energía eléctrica desde las 5 de la tarde del día jueves 7 del presente mes hasta este momento a la inmensa mayoría de la población venezolana, considerando que la mencionada situación no es producto de ninguna circunstancia natural o accidental, sino consecuencia lógica de la ineptitud y corrupción con la cual se ha manejado la generación y distribución de los recursos técnicos y económicos requeridos para el cabal desenvolvimiento de esa industria eléctrica. Considerando que como producto de esa calamidad y de la interrupción del suministro eléctrico para hacer funcionar los equipos necesarios para preservar funciones vitales de pacientes que requieren de dichos equipos, ya se cuentan por decenas las pérdidas de vidas humanas. Considerando que la actitud del régimen usurpador ha estado dirigida a exponer excusas llenas de mentira y de gran cinismo, con el acostumbrado propósito de eludir su responsabilidad y de atribuírsela a otros. Considerando que tales manifestaciones de mentira y cinismo nunca podrán esconder la responsabilidad del régimen usurpador y sus antecesores inmediatos por el desastroso desempeño de la industria eléctrica en nuestro país, pues de acuerdo con la evidencia de la cual se dispone, lo que en realidad ocurrió fue que la falta de mantenimiento y la ausencia de personal capacitado impidieron controlar los efectos de un incendio forestal ocurrido en la cercanía de la subestación San Jerónimo que alteró el funcionamiento de los generadores del Guri. Considerando que es necesario que el pueblo venezolano conozca la magnitud de la catástrofe y pueda en consecuencia discernir debidamente dónde se ubican las responsabilidades por un hecho de tales características, dado que el gobierno usurpador no ha podido ni puede ofrecer una versión creíble acerca de lo realmente ocurrido. Decreto. Primero, se declara el estado de alarma como modalidad del estado de excepción en todo el territorio nacional, debido a la calamidad pública generada por la interrupción sostenida del suministro eléctrico que ha afectado a la gran mayoría de los venezolanos desde el día jueves 7 de marzo de 2019, situación que pone seriamente en peligro la seguridad de la nación y de sus ciudadanos. Segundo, el estado de alarma decretado se extenderá por un periodo de 30 días, pudiendo ser prorrogable por 30 días adicionales. Tercero, en ejecución de la presente declaratoria de estado de alarma se dispone lo siguiente. A. Se ordena a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que disponga las movilizaciones que sean necesarias para que brinde la debida protección
tanto a las instalaciones como a los funcionarios de Corpoelec, a los fines de que puedan cumplir con su labor de rescate del sistema eléctrico nacional. B. Se ordena a los integrantes de los cuerpos de seguridad ciudadana abstenerse de impedir u obstaculizar las legítimas protestas del pueblo venezolano mediante las cuales, de conformidad con el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, expresan no solo un rechazo al deplorable estado en que se encuentra el sistema eléctrico del país, sino sobre todo su inmensa indignación hacia quienes con su ineptitud y corrupción son los culpables de tal deplorable estado. C. Se instruye a todo el personal del servicio exterior del país a que realicen los contactos a que haya lugar a fin de coordinar la cooperación técnica internacional que se pueda brindar a nuestra nación para lograr el mejor asesoramiento en la superación de esta calamitosa situación. Todo ello de conformidad con las instrucciones giradas por la Presidencia de la República en conducción de las relaciones internacionales. D. Se instruye a todos los funcionarios de los servicios de salud público a que procuren todos los recursos de cooperación que sean posible obtener del sector privado a fin de superar las necesidades que se presentan en la atención de pacientes afectados en sus tratamientos por la calamidad eléctrica que nos aqueja. E. Se ordena a los órganos y entes de la Administración Pública Nacional establecer horarios de labores del personal acorde con la situación de excepcional anormalidad causada por la crisis del sistema eléctrico. F. Se instruye a las autoridades administrativas correspondientes a que se tomen las medidas necesarias para garantizar el máximo ahorro de combustible a fin de disponer de las cantidades suficientes para permitir el funcionamiento adecuado de los equipos del sistema eléctrico que lo requieran. G. Para el cumplimiento cabal del ahorro de combustible que se requiere para permitir el funcionamiento adecuado de los equipos del sistema eléctrico, se ordena la inmediata suspensión del suministro de crudo, combustible y sus derivados a la República de Cuba. Cuarto, con la presente declaratoria de estado de alarma se ratifican todas las obligaciones contraídas en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y en ningún aspecto implica la suspensión de algunas de las garantías constitucionales previstas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Estamos escuchando la lectura del decreto de emergencia remitido a la Asamblea Nacional por Juan Guaidó en su calidad de presidente encargado de la República. De la Asamblea Nacional y de la Presidencia encargada de la República Bolivariana de Venezuela, los 10 días del mes de marzo del 2019, año 208 de la Independencia y 160 de la Federación. Ejecútese Juan Gerardo Guaidó Márquez. Tiene la palabra el vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano. Ciudadano presidente, colegas parlamentarios, ante la situación de emergencia nacional que vive el país, derivada del fracaso de un modelo político y la ineficiencia de sus políticas públicas, y vista la comunicación remitida a este poder legítimamente electo por el pueblo venezolano, por el ciudadano presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Gerardo Guaidó Márquez, solicito formalmente se incluya el tema como único punto del orden del día. Es todo, señor secretario. En consideración la propuesta hecha por el vicepresidente del Parlamento Nacional, Edgar Zambrano. Aprobado por unanimidad. Siguiente punto de la cuenta, ciudadano secretario. Segundo, comunicación suscrita por el diputado Francisco Sucre, presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, remitiendo comunicación de acuerdo en reconocimientos de las inmunidades y privilegios del señor James Story, encargado de negocios de los Estados Unidos de América en Venezuela y de las instalaciones y archivos de su misión diplomática por parte de la Asamblea Nacional de Venezuela y del presidente encargado Juan Guaidó. Lectura. Ciudadano diputado Juan Guaidó, presidente. De mi mayor respeto y consideración, por medio de la presente me dirijo a usted en mi condición de presidente de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración a los fines de remitirle el proyecto de acuerdo en reconocimiento de las inmunidades y privilegios del señor James Story, encargado de negocios de los Estados Unidos de América en Venezuela y de las instalaciones y archivos de su misión diplomática por parte de la Asamblea Nacional de Venezuela y del presidente encargado Juan Guaidó. Por consiguiente, le solicitamos que dicho proyecto de acuerdo sea incluido en la cuenta de la sesión prevista para el día de hoy, lunes 11 de marzo de 2019.
Sin más que hacer referencia por los actuales momentos, agradeciéndole la atención prestada a esta solicitud, quedo de usted, no sin antes reiterarle mis más altos sentimientos de respeto y estima. Atentamente, diputado Francisco Sucre, presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. De lectura, ciudadano secretario. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, como vocera del pueblo libre, soberano y democrático. Acuerdo en reconocimiento de las inmunidades y privilegios del señor James Story, encargado de negocio de los Estados Unidos de América en Venezuela y de las instalaciones y archivos de su misión diplomática en el país por parte de la Asamblea Nacional de Venezuela y del presidente encargado Juan Guaidó. Considerando que el gobierno de los Estados Unidos de América, presidido por el señor Donald Trump, fue uno de los primeros en reconocer al gobierno interino de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, quien asumiera competencias ejecutivas del Estado venezolano en correspondencia a lo establecido en los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución vigente. Considerando que producto de este acto soberano del gobierno de los Estados Unidos de América, el régimen usurpador de Nicolás Maduro tomó la supuesta decisión de romper relaciones diplomáticas y políticas entre Venezuela y los Estados Unidos y le otorgó un plazo de 72 horas a los diplomáticos estadounidenses para que abandonaran el país. Considerando que posterior al anuncio de la supuesta ruptura de relaciones diplomáticas entre el gobierno de Donald Trump y el régimen forajido y usurpador de Nicolás Maduro Moros, este último informó que había llegado a un supuesto acuerdo para iniciar conversaciones con James Story, encargado de negocios, para establecer una modalidad de representación de los intereses de Venezuela en Washington y mantener una oficina de intereses con un personal mínimo, para lo cual dispondría supuestamente de un periodo de 30 días. Considerando que el Departamento de Estado de los Estados Unidos, como órgano ejecutor de la Amigos de Te lo Cuento News, nos encontramos en la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional convocada para este lunes 11 de marzo con el objetivo de debatir el colapso eléctrico y la paralización de Venezuela, producto del apagón que afectó a más del 90% del territorio nacional y que aún persiste en buena parte del país. Hace minutos inició esta sesión y se dio lectura al decreto de emergencia nacional remitido por Juan Guaidó en su calidad de presidente encargado de la República para la consideración de la plenaria de esta Asamblea Nacional. El primer punto decreta la alarma nacional por 30 días, entre otros aspectos. Diplomática del 18 de abril de 1971, se incluyó un punto en el orden del día para reconocer la inmunidad diplomática de los cuerpos diplomáticos. Artículo 27, artículo 29, artículo 30, artículo 31 y artículo 45. Encontramos en la Asamblea Nacional. Escucharemos reiterar la sesión. El agradecimiento del presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela en ejercicio de las atribuciones ejecutivas previstas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, de acuerdo a los artículos 233, 333 y 350, en particular de los diputados de la Asamblea Nacional como cuerpo en general, por el respaldo del gobierno de los Estados Unidos de América, presidido por Donald Trump, a la causa de la restitución de la democracia, de la libertad y del imperio de la ley, y por reconocimiento dado al gobierno interino, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Juan Guaidó. Segundo, declarar que el gobierno interino de la República Bolivariana de Venezuela, dirigido por el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Juan Guaidó, en ejercicio de las competencias ejecutivas establecidas en los artículos 233, 236, numeral 4, 333 y 350, en concordancia con el artículo 14 del estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República de Venezuela. Continúa manteniendo plenas relaciones con el gobierno de los Estados Unidos de América, con estricto apego a lo establecido en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y con plena vigencia desde 1964. Tercero,
Declarar que con base en lo previsto en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y con plena vigencia desde 1964, se mantienen intactas las relaciones entre el gobierno interino de la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos de América, por lo cual se mantienen vigentes la inmunidad, privilegios y prerrogativas sobre los miembros de la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela, sus familiares, los locales de la misión diplomática, sus bienes, archivos y valija diplomática. Cuarto, ordenar a los cuerpos de seguridad del Estado venezolano y a sus funcionarios a respetar a cabalidad lo previsto en Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y con plena vigencia desde 1964, y por ende a no acatar instrucciones del régimen usurpador para hacer efectivo el retiro de la misión diplomática del gobierno de los Estados Unidos. Quinto, invitar a la misión diplomática de los Estados Unidos de América y a su encargado de negocios, honorable señor James Story, permanecer en Venezuela y a continuar profundizando las relaciones históricas de amistad y cooperación entre Venezuela y los Estados Unidos de América, para lo cual cuenta con la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela como único poder público con legitimidad en nuestro país. Sexto, dar publicidad al presente acuerdo. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los 11 días del mes de marzo de 2019, año 209 de la Independencia y 160 de la Federación. Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente de la Asamblea Nacional. Edgar José Zambrano Ramírez, primer vicepresidente. Iván Stalin González Montaño, segundo vicepresidente. Edinson Daniel Ferrer Arteaga, secretario. José Luis Cartaya, subsecretario. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, ciudadano secretario. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con aprobar la comunicación y acuerdo remitido por el presidente de la Comisión de Política Exterior, Francisco Sucre, por favor hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado por unanimidad. Ciudadano secretario, sírvase a dar lectura a la propuesta del orden del día. Propuesta de orden del día. Único. Consideración del decreto de estado de alarma remitido por el presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Guaidó. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el orden del día, los diputados y diputadas que estén por aprobar, hacerlo con la señal de costumbre, aprobado por unanimidad. Antes de dar inicio al orden del día, tiene la palabra el vicepresidente Edgar Zambrano. Ante la solicitud formulada por el ciudadano presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, ingeniero Juan Gerardo Guaidó Márquez, esta Cámara escuchará el contenido de la propuesta del decreto de alarma nacional. Tiene la palabra el ciudadano presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Enrique Guaidó Márquez. Muy bien, amigos de Lo Cuento News, nos encontramos en la Asamblea Nacional. En este momento el presidente de la Asamblea Nacional, el presidente encargado de la República, Juan Guaidó, va a dirigirse a la plenaria de la Asamblea Nacional para explicar el decreto de alarma nacional solicitado por él en vista del apagón. Escuchemos. Al pueblo de Venezuela. Hace menos de una semana estuve parado en este mismo podio rindiendo cuentas a Venezuela de lo que fue nuestra gira por Sudamérica, lo que fue nuestra gira con presidentes, amigos, aliados de Venezuela, por cierto, hoy dispuestos todos a ayudar en esta grave crisis que sufre nuestro país y que bloquea, como bloqueó ayuda humanitaria, como bloqueó comida y medicinas, quien hoy usurpa funciones en Miraflores. Todos absolutamente dispuestos y se han comunicado y nos hemos comunicado para colaborar. Y hoy me encuentro de nuevo ante el pueblo de Venezuela, ante nuestros ciudadanos, el Palacio Federal Legislativo, nuestros colegas parlamentarios, para atender una crisis sin precedentes en nuestro país, en el continente, incluso me atrevo a decir. Una crisis que viene a agravar, además, la compleja y grave crisis humanitaria que vive hoy Venezuela. La compleja y grave tragedia que se ha convertido el día a día del venezolano
en buscar comida, medicina, trasladarse a su puesto de trabajo o simplemente bañarse. Viene a agravar esta crisis, denunciada por este Parlamento, por cierto, en el 2017, dando voto de censura a quien hoy también usurpa funciones en el ministerio, que viene a agravar la tragedia del día a día del venezolano y por lo cual nos hemos movilizado y por lo cual hemos solicitado ayuda humanitaria a países del mundo y por lo cual seguimos insistiendo en el ingreso no solamente de la ayuda, sino en este momento también de soluciones a la crisis que bloquea, que taponea, que quema, quien usurpa funciones hoy en Miraflores. Y por supuesto que hoy sentimos desesperación, frustración, sentimos que las cosas no van bien en Venezuela, o tenemos días sin poder comunicarnos con nuestros familiares desde el exterior o desde simplemente un estado de separación. Cuando vemos a pacientes con desnutrición severa muriendo en brazos de sus madres, cuando no tenemos cómo comprar alimentos, no solamente por dinero, sino porque está todo colapsado o cerrado. Yo entiendo perfectamente esa desesperación que tenemos todos los que estamos aquí el día de hoy. Y por eso estamos hoy solicitando a la Cámara la aprobación de este decreto de estado de alarma nacional en Venezuela, de emergencia, de tragedia, de catástrofe que vive hoy Venezuela, que no fue producto, como lo dije ayer, del deslave de Vargas, de un terremoto, o de un tornado, o de un maremoto. No, fue producto de la corrupción, de la impericia, de la no observancia de la norma, del respeto a la Constitución, de un régimen, y debo decirlo, porque ya claramente no aguanta más adornos, de un régimen sádico que llevó a la miseria al pueblo de Venezuela. Y es natural exigir ya una solución. Y es natural, en medio de este conflicto, tragedia que padecemos en este momento, buscar inmediatamente estos elementos. Y como primer elemento, por supuesto, debemos apegarnos a lo que hemos venido haciendo durante años, no solamente en el 2019, construyendo mayoría, movilizando, buscando el respaldo de la comunidad internacional, hablándole claramente a las Fuerzas Armadas Nacionales. Y lo decíamos ayer, ¿van a seguir escondiendo al dictador? ¿O se esconden ustedes detrás de las faldas de Miraflores? Ayer no dio la cara. Puso al ministro de la Defensa a decir que aquí no estaba pasando nada, que 4 días de tragedia era algo que estaba en normalidad. No, hubo conatos de saqueo en muchas ciudades de Venezuela y también los hubo en otras tantas. Muertes de niños inocentes. No hay normalidad en Venezuela. Y no vamos a ser nosotros los que permitamos que se normalice una tragedia como esta. Por eso, este decreto de estado de alarma, de emergencia nacional. No hay normalidad en Venezuela cuando ni siquiera te puedes comunicar con tus familiares. 100 años de retroceso en 4 días. El dilema de la Venezuela rural nuevamente emerge. Niños deciden entre estudiar o trabajar, en subsistir, no hay medios de comunicación, no hay cómo trasladarse, no hay servicios públicos hoy en este momento en Venezuela, que se va a agravar y debemos advertirlo por impericia del régimen. Porque la empresa que le hace mantenimiento, por ejemplo, a las líneas y el tendido eléctrico, dejó de operar por falta de pago. No por otra cosa. No por una iguana, no por un hackeo, que por cierto, inventen mejores excusas, quedan en ridículo a nivel mundial. Las grandes centrales hidroeléctricas del mundo no están conectadas a internet precisamente para prevenir ningún tipo de estos ataques, y evidentemente el Guri no lo está. Es un equipo analógico. Quedan en ridículo ante el mundo cuando cambian la versión en apenas 6 u 8 horas.
pasaron inmediatamente del ataque cibernético, el ciberataque y las locuras de un psiquiatra a un ataque electromagnético, que por cierto lo dijiste mal. Hacías referencia a un pulso electromagnético. No sabes ni lo que estabas hablando. Te lo dijeron mal también. En horas cambiaron la versión para excusarse de lo que todo el mundo sabe. Y demostró este Parlamento Nacional en 2017. Se robaron el dinero del pueblo de Venezuela. Casi 100.000 millones de dólares invertidos en materia, y no solamente hidroeléctrica, también termoeléctrica, en generación, transmisión, mantenimiento. Nunca hubo tal mantenimiento preventivo, no le pagaron a la empresa, le deben a todo el mundo, no tiene nada que ver con ni sanciones ni bloqueos, sino que le deben porque se lo robaron, y hoy estamos en esta trágica situación que padece Venezuela. Por eso, entre otras cosas, dado el estado de emergencia nacional, la necesidad de combustible, de ahorrar, hemos solicitado también un elemento fundamental que va en dos direcciones. En, por cierto, no aceptar más injerencia ni intervención, y también ahorrar en este momento de tragedia y crisis nacional. Hemos solicitado y decretado no más envío de petróleo a Cuba. No se van a seguir juliando el dinero del pueblo de Venezuela. Señores de las Fuerzas Armadas, ustedes saben la injerencia de Cuba en inteligencia y contrainteligencia. No vamos a seguir entonces financiando indirectamente la participación de cubanos para someter a la Fuerza Armada. No vamos a seguir permitiendo que nuestra gente pase hambre mientras se roban el dinero de Venezuela. No vamos a seguir permitiendo entonces el tuleo indiscriminado. No más petróleo a Cuba, y además no solamente lo decretamos, sino solicitamos la cooperación internacional para hacer efectiva esta medida, para hacer efectiva la no entrega de nuestro petróleo, del pueblo de Venezuela, que lo necesita urgentemente para atender esta alerta y esta emergencia nacional. No más secuestro entonces por parte de una misión de ese tipo en inteligencia y contrainteligencia. Así que veremos si los jerarcas de Cuba financian entonces de su dinero, y no con nuestro petróleo, la misión cubana que tienen aquí en Venezuela. Veremos de qué tamaño entonces el amor también que le tenían o que le tienen. Reza el dicho venezolano: más pudo el interés. Así que veamos si era amor o era simplemente interés de Cuba en ese sentido. Adicionalmente, nuestro respaldo a los dignos trabajadores de Corpoelec, que literalmente con las uñas, que literalmente trabajando sin herramientas, sin recursos, hacen todo lo posible por restablecer en los pocos estados que en este momento puedan tener servicio eléctrico. Mucho personal técnico que se ha visto forzado a migrar, algunos otros hostigados. Y para que lo sepa el mundo, 2009 se decreta la emergencia eléctrica, 2013 se militariza las instalaciones y el servicio eléctrico en Venezuela. Y se va cayendo entonces la careta y la mentira de que fue un ataque de una u otra magnitud. No. Corrupción, impericia. Y a esta hora, 4 días después, nos preocupa que el régimen, que mantiene secuestrada la administración pública, parte de las armas de la República, se crea su versión. Porque yo entiendo que tienen que excusarse políticamente ante sus socios, acreedores y prestamistas en el mundo, pero que lleguen a creerse la versión de verdad que están dando es lo más grave de todo. A esta hora todavía no hay una versión oficial
de la falla técnica. A esta hora todavía no han dado una versión técnica de cómo solucionar la crisis. A esta hora nosotros nos hemos reunido y comunicado con presidentes en la región, con países del mundo, a los que este régimen doloso, ladrón, les debe, y moroso por supuesto, les debe, y que por supuesto están dispuestos a trabajar con un nuevo gobierno, por supuesto no con una cuerda de malandro, que les debe, que nunca respondieron sus compromisos. Así que el rol de este Parlamento es que cese la usurpación, porque tenemos preparado, por supuesto, un sistema de atención temprana. No solamente en posibilidad de transmisión, no solamente en posibilidad de atención de la emergencia, que como bloquean medicina y como bloquean comida, bloquean la prosperidad de Venezuela. Hoy, quien bloquea el progreso del país, usurpa Miraflores. Hoy quien bloquea, quema oportunidades, usurpa los símbolos del poder, y eso lo sabe claramente Venezuela. Aquí hago un llamado importante a todo el pueblo de Venezuela. El régimen intenta confundir, aprovechándose en la frustración y en la desesperación que se siente natural de no poder saber de familiares, de ver morir a hermanos. El régimen intenta hacer ver que es la responsabilidad compartida la crisis. No caigamos presa de la desesperanza, ya lo hemos probado en el pasado Venezuela. Ya lo hemos probado. No caigamos presa de la división, porque ya lo hemos probado. El éxito en esta etapa del proceso que nos ha traído aquí el día de hoy es la unión de todos los factores en el país. Es la movilización del pueblo de Venezuela. Es la exigencia de nuestros derechos. No caigamos presa de las campañas de un psiquiatra que pretende confundir a la opinión pública. Aquí está su Parlamento Nacional y su presidente encargado dándole la cara a Venezuela y exigiendo por los derechos de todos los venezolanos. Y lo vamos a seguir haciendo. Y por eso, mañana convocamos a la calle a todo el pueblo de Venezuela. Y por eso, mañana seguimos movilizados. Todas las soluciones, todas están sobre la mesa. Pero nos deben encontrar a nosotros los venezolanos movilizados y exigiendo nuestros derechos. El mundo nos va a apoyar, claro, en cooperación, y estamos trabajando en todos los sentidos. Y al igual que con el 233, 333 y 350, cuando estuvimos preparados, no teníamos el respaldo del pueblo de Venezuela, de la comunidad internacional, ejercimos ese elemento. No va a ser distinto con ningún otro. No va a ser distinto. Preparar las capacidades para dar pasos firmes y ejercer nuestro mandato constitucional, que es del cese de la usurpación. Dicen que la espera desespera, como dice la canción. Evidentemente, y lo sentimos así, pero debemos avanzar firmemente. Mañana, a partir de las 3 de la tarde, hoy trasladarse es difícil, comunicarse es más complicado aún. Organícese con su grupo de vecinos. El régimen cree que controló una gravísima situación y que es una victoria resistir aislados en un palacio usurpado. Mañana, 3 de la tarde, toda Venezuela a las calles, en su avenida más cercana, como lo hicimos hace unas semanas, para demostrar y expresar el rechazo absoluto y la conquista de nuestros derechos. Lo anunciamos también hace unos días. Vamos a organizar a todo el país para venir a Caracas, para exigir nuestros derechos. Esa construcción y de cara a las Fuerzas Armadas, porque todos sabemos dónde está el meollo del problema. Todos sabemos que usurpan un palacio y hay que preparar muy bien esa movilización. Iremos a cada rincón y traeremos a cada venezolano que esté dispuesto entonces, y que estamos, sin duda alguna, trabajando en el cambio de Venezuela. Querida Asamblea Nacional, que han resistido, que lograron llegar haciendo literalmente proezas, sin luz,
en algunos casos sin gasolina. Aquí está su Asamblea Nacional del Pueblo de Venezuela. Les pido hoy que aprobemos entonces este decreto de alerta y de emergencia nacional, que se dé el debate y que ponga claramente la cascabel donde es, y que el día de mañana, pueblo de Venezuela, nos movilicemos y sigamos exigiendo nuestro rol en este proceso, que ha sido largo, sí, que ha sido sacrificado demasiado, que es incuantificable, por supuesto, pero como lo dije el mismo 5 de enero, a sabiendas que vendrían días muy duros a nuestro país, que los estamos viviendo hoy, que se acerca también una crisis del agua, incluso sanitaria, producto de esta tragedia. Si nos detenemos en este momento, el sacrificio de tantos será en vano, de Oscar Pérez, de Normar Lander, de Juan Requesén, preso político, de nuestros presos, nuestras víctimas, de Fernando Albán. Si por el contrario, pueblo de Venezuela, en momentos duros, que es donde se prueba, y como lo hicimos y lo digo con propiedad, porque yo también atravesé una emergencia similar, que no se aproxima a esta, por cierto, hace 20 años en La Guaira, y vimos de la solidaridad del pueblo de Venezuela, y vimos del respaldo y de los mejores valores, y también, por cierto, la cooperación internacional, y también, por cierto, la cooperación del mundo libre. Por ahí por Maiquetía entraron plantas eléctricas, comida, que también estamos solicitando en este momento. Agua, por supuesto. Entonces es momento de que todo ese sacrificio, si nos detenemos, no valdrá. Si por el contrario, en momentos duros, mantenemos unidos, nos mantenemos movilizados y nos mantenemos en el esquema que hemos planteado, muy pronto Venezuela tendremos el cese de la usurpación, el gobierno de transición, elecciones libres y, por supuesto, todo el sacrificio de nuestra gente valdrá cada centímetro, cada segundo, cada sacrificio. Dios bendiga al pueblo de Venezuela, nos mantenemos movilizados, nos mantenemos exigiendo nuestros derechos y que se abra el debate en esta soberanísima Asamblea Nacional para restituir nuestra democracia. Vamos arriba, Venezuela, y podemos decir hoy, a pesar de todo, que mientras vayamos juntos, vamos bien. Mientras que vayamos con todo Venezuela, llegaremos a estar muy pronto bien y unidos. Muchas gracias por la Venezuela, colegas parlamentarios. Dios bendiga este Parlamento y por supuesto al pueblo de Venezuela. Bueno, amigos de Telecontenidos, fueron las palabras del presidente encargado Juan Guaidó, también presidente de la Asamblea Nacional, en la explicación del decreto de alarma que solicita ante esta Asamblea Nacional. Indicó que se ordenará la suspensión del envío de petróleo a Cuba para no seguir financiando la injerencia de la isla en Venezuela. Y también convocó a una movilización mañana en todos los puntos del país, en las calles más cercanas, así lo dijo presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Escuchemos ahora al diputado Henry Ramos. El diputado Juan Guaidó, presidente encargado de la República de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, compañeros de la Junta Directiva, compañeras y compañeros parlamentarios. Si hay algún tema evidente por sí mismo, que se justifica por sí mismo y que no amerita motivaciones y consideraciones muy especiales, ha sido precisamente la propuesta que nos trae hoy el presidente, que estamos seguros que vamos a aprobar por unanimidad. Algunas reflexiones que no está de más, porque el debate no es solo por el problema puntual de la catástrofe eléctrica, sino que tiene correlación o conexión con otros temas colaterales que aquí también vamos a tratar, entre ellos el tema militar. El presidente, digo, nos ha traído de conformidad con el artículo 338 constitucional, que prevé 3 distintos estados de excepción: el estado de alarma, el estado de emergencia y finalmente el estado de conmoción.
ha sido prudente el presidente en traer, repito, un decreto o una solicitud para que decretemos el estado de alarma. Dios quiera que no tengamos, a consecuencia de esta usurpación criminal, que llegar a pésimas de las peores que estamos atravesando en este momento. ¿Qué es lo que ha ocurrido frente a esta tragedia que está padeciendo toda Venezuela? Bueno, que la usurpación dice, contra toda evidencia, contra toda prueba, contra toda racionalidad, que se trata de un ataque cibernético. El imperialismo. No sé por cuál arte de Birbirloque, unos poderes extrasensoriales del imperio, por supuesto, paralizó, detuvo el suministro y la distribución de energía eléctrica que ha estado en manos de estos ampones, empezando por Hugo Chávez, desde hace más de 20 años sin contrapesos importantes, y después de haber gastado una cantidad inimaginable de recursos que fueron a parar a todas partes, menos a su destino final. Estamos en la sesión de la Asamblea Nacional, la sesión extraordinaria, en la que el presidente encargado, Juan Guaidó, anunció el decreto de alarma nacional, una de las 3 formas de emergencia que establece la Constitución, según lo explicaba hace minutos el diputado Henry Ramos Alú. También el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, convocó a una movilización para mañana martes en todo el país. Invitó a los venezolanos a mantenerse movilizados y a mantenerse en la calle. El cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres, como lo ha indicado en numerosas oportunidades desde que se juramentó como presidente encargado. Así que pues esta es la información que le tenemos hasta el momento. Movilización mañana en todos los puntos del país, en las calles más cercanas. Invitó al presidente Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y además anunció la emergencia nacional en su fase de alarma nacional, y también anunció la suspensión del envío de petróleo a Cuba para no seguir financiando la injerencia de la isla en Venezuela, según sus propias palabras, pero pues quedará a ver cómo se ejecutará eso, así que vamos a mantenernos en el Palacio Federal Legislativo para tratar de consultarle al mismo Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, cómo se ejecutará este decreto de emergencia de alarma nacional y cómo impedirá que se le siga enviando petróleo a Cuba. Esta es la información que tenemos por el momento. Con este llamado de movilizaciones para mañana martes nos despedimos de esta sesión de la Asamblea Nacional y en breve volveremos con ustedes para llevarles mayor información.